Formalmente muy bienvenidos, muy buenas noches. ¿Qué anticipo, no? El que vamos a tener con Luis Novares en un ratito en la entrevista a la medianoche de Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de Ministros, hablando de la incursión de Sturzenegger en perspectiva el viernes, dilucidando un capítulo que todavía no estaba resuelto, que nos planteamos con Débora ayer nomás respecto a cómo iba a ser subsanado, en medio de las discusiones abiertas, altisonantes, más allá de que se opaquen con Luis Caputo, y en la tensión cambiaria en la que entró la Argentina el viernes pasado. Y porque además Francos dio otro título que ameritó ya respuestas, de la cual vamos a hablar en un ratito en cuanto a Sergio Massa, en la idea del gobierno respecto a que Massa trabaja para generar inestabilidad en el propio gobierno, lo cual salió Sebastián Galmarini y otros a responderle. Un gobierno que ya ve hasta el propio Mauricio Macri como un eventual adversario. Algunos lo ubican cerca de Martín Lustó después del comunicado que se dio a conocer hoy en la antesala de lo que va a ser mañana la resolución del PRO respecto a cómo queda ese partido de cara al futuro, con Macri plantado ya como jefe, líder y presidente, en un contexto donde en la Asamblea aparentemente no estaría Patricia Bullrich, lo cual significaría un cisma del cual difícilmente se pueda volver por parte de los seguidores de Bullrich, que, oh curiosidad, hoy Damián Arabia y Fernando Iglesias fueron los dos diputados del PRO que no acompañaron la misiva pidiéndole a Milei desde el PRO que Macri hizo por Twitter respecto a que cumpla con el fallo de la Corte y que le devuelva los fondos a la Ciudad de Buenos Aires, que todavía Milei no ha dicho cómo va a devolver y por lo tanto no está cumplimentando, dice, a pedido de eventualmente alguna resolución vía negociación. O sea que efectivamente en ese contexto se circunscribe una mirada que quiero tener sobre la integralidad de la política Milei con esta encuesta que quiero presentarles de Fixer. Fixer es una encuesta, es una empresa que mide mes a mes y que va tomando el pulso de qué es la preocupación de la gente. Ustedes miran todo este gráfico y dicen, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ¿qué es lo que más le preocupa a la sociedad argentina, los principales problemas? Claramente estaba acá, noviembre, diciembre, cambio de gobierno, la inflación en el 70% de los argentinos. Se derrumbó la preocupación de la inflación. Uno podría decir 24% de la gente tiene a la inflación como preocupación. O sea que efectivamente Milei cumple un primer axioma que era tratar de darle una batalla campal a la inflación. Veremos con qué resultado final. Pero para la sociedad la percepción de que el gobierno se está ocupando al menos del tema y que además la inflación se reduce es alta, a tal punto que dejó de ser preocupación central con una caída así, muy fuerte. Después aparece el sistema político como una preocupación, aparece la corrupción como preocupación, aparece el desempleo con el 27% de la gente ocupada, desempleo que es esta línea verde que está acá, que estaba en el piso, que no era una preocupación, no era un tema, que se disparó por 3 en las preocupaciones de la gente. O sea, desempleo hoy triplicó la cantidad de gente que está preocupada por el auge, el fenómeno del desempleo respecto a la de diciembre. Así como se redujo un tercio la cantidad de gente preocupada por la inflación, se multiplicó por 3 la preocupada por el desempleo. También preocupada por la pobreza, el sistema educativo, el tema tarifas, que no tenía preocupación, aumentos de por medio, empezó a preocupar un poco. Y acá la pregunta es si frente a los planteos de pobreza, desempleo, que son los nuevos, versus inflación, incluso seguridad, que es este rojo que efectivamente tiende a caer, aunque está en niveles altos, si el gobierno tiene alguna agenda, y está por verse, porque hasta ahora la centralidad estuvo en la batalla contra la inflación, a como de lugar, aún con una recesión muy fuerte, y en la idea de poner orden en la calle, protagonismo y centralidad de Patricia Bullrich, con límites a las protestas, pero que no solo incluían límites a las protestas, sino una batalla contra el narcotráfico, Rosario, donde redujeron los delitos a 1/4, por lo pronto en el mes de mayo, y ojalá que esa tendencia continúe, aunque los problemas no se zanjaron, no se subsanaron, pero que como muestra sirve como eslabón para decir que hay voluntad política de avanzar y batallar, y de manera coordinada. Así que efectivamente este es un cuadro que muestra un poco cómo la inflación va dando paso a nuevas preocupaciones. Y da plazo a nuevas preocupaciones porque efectivamente la economía parece no encontrar el piso. Hoy se conocieron 2 datos, Gabriel Camaño, el economista, lo dice, Salvador Vitelli también, bastante elocuentes. Despacho de cementos cayó 32,8% en términos interanuales, decía Salvador Vitelli. 3% respecto a mayo. La foto mala respecto a mayo no mejoró. Sigue la caída.
Producción de autos, 40% en términos interanuales. Producción de autos. Respecto a mayo, 7,7% abajo. Con fábricas que en la provincia de Córdoba están con turnos rotativos, haciendo suspensiones, en todos los casos reduciendo horas de jornada laboral, la planta de Santa Isabel de Renault y Nissan, de 8 a 6 horas, para no despedir personal. O sea, efectivamente, con impacto en empleo. Una recesión que naturalmente genera menos venta y por lo tanto menos en la cadena de comercialización, no solo de rentabilidad, sino de protagonistas. Exportaciones de vino, si se quiere, caída de más del 2%. O sea, estamos en un contexto donde finalmente no está claro cómo es la salida. La tensión cambiaria agrava perspectivas respecto a que pueda recrudecer algún índice de inflación que todo el mundo da en lo privado en torno al 5% para junio. Aunque la inflación en alimentos y bebidas desplomándose, cayendo al ritmo de casi el 2% mensual, según dicen los consultores serios, o el 3%, no más que eso. Pero hay que ver si hay repunte o no con el dólar a 1.400, casi como techo por estas horas. Así que yo creo que ahí efectivamente tenemos una buena pintura de lo que va a discutir el mundo económico en esta segunda etapa, hablando del famoso segundo semestre en el que entró con Julio en la Argentina. Discutimos mucho sobre inflación y contener la explosión. Probablemente empecemos a discutir un programa más integral, hablar de producción, meternos de lleno en el desempleo, aunque también en la sostenibilidad de lo que es la baja de la inflación y eventualmente las anclas que se encontraron para esa baja de la inflación. Déficit fiscal nulo o superávit, por oposición, y eventualmente un traje a rayas para un tipo de cambio que eventualmente, perdón por la reiterancia, parecería haberse descalzado en el nivel de expectativas que se tenía en la previa. Veremos, así las cosas. Definitivamente estamos en un miércoles de muchísima, pero muchísima información. Bienvenidos a